es uno de los parques más extremos de todo México y se encuentra ubicado en el Caribe mexicano. Este parque abrió sus puertas a finales del 2019, pero por la pandemia tuvo que volver a cerrarlas. Ha transcurrido todo un año y nuevamente este 20 de diciembre del 2021 ha vuelto a abrir sus puertas para recibir aventureros. Una vez dentro del parque, procedimos a hacer nuestro check-in. En este lugar nos entregan nuestros cascos, los cuales hay que portar en todo momento y durante las actividades por nuestra propia seguridad. Si tú estás hospedado en alguno de los hoteles de Xcaret, para poder ir a Savage tendrás que hacer la reserva mediante un concierge o desde tu lista de deseos. El transporte sale desde las 8 de la mañana desde el Hotel Xcaret México y considerar 15 minutos antes para Hotel Xcaret Arte y la Casa de la Playa. Como huésped tienes incluido todas las actividades y el buffet. No olvides llevar tus toallas y un cambio de ropa para las actividades. De igual manera nos enseñaron a cómo colocar nuestro brazalete, ya que en caso de extraviarlo, este tiene un costo adicional de $20. Llave dentro de la bolsita que se encuentra adentro. Después vamos a pasar a través del arillo y vamos a dar la vuelta poniéndolo en la muñeca, haciendo la forma de un brazalete y abrochamos, ¿ok? Quien llegue a tener las pulseras de los lockers, les recomiendo que la tengan en el lado contrario donde les van a poner el brazalete por cuestiones de fotos. ¿Ok, chicos? Aquí les traigo la otra. Una vez finalizado, nos entregaron nuestros brazaletes del parque, los cuales funcionarán para escanear nuestra fotografía. Por último, activamos el paquete de fotos para no preocuparnos de llevar nuestro celular durante la actividad. Una vez dentro del parque se empieza a sentir esa sensación de adrenalina y emoción porque no sabes lo que te espera para realizar las actividades. Pero antes de todo, tenemos aguas naturales, pizza y nuestro carrito de frutas y verduras. Lo que gusten, por favor, permítanos suscribir. Muchas gracias, muchas gracias. decidimos pasar al snack para comer algo antes de empezar con las actividades. Yo te recomiendo que no comas demasiado y que solo bebas lo suficiente para poder resistir y agarrar energía. Después de haber agarrado un poco de energía, decidimos ir a los casilleros para guardar nuestras cosas y prepararnos para la aventura. Aquí van a poder encontrar varias secciones por colores. El número que tiene su llave es el número del casillero que ustedes tendrán. También es bastante recomendable no llevar tu celular en las actividades para que sus manos estén completamente libres porque las van a necesitar. Yo en esta ocasión voy a llevar la GoPro en el casco, para eso me traje esta banda para poder ponerlo en el parque. También vas a poder encontrar un área exclusivamente para niños. Este se llama Chorros y Cachorros, un área de toboganes solo para ellos. No está permitido el acceso para adultos. Y para descansar obviamente tendrás tu área y tu isla de hamacas. Una vez preparados para realizar actividades, nosotros decidimos empezar con la menos fuerte y luego ir subiendo de poco en poco de nivel. Para esto, decidimos la actividad de kayak que se llama cocodrilo. Al llegar, el personal te asigna un chaleco salvavidas con base a tu complexión y te explica cómo remar si es la primera vez. En esta actividad, puedes ir de forma individual o con pareja. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life
I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. La segunda actividad que decidimos realizar es la de vuelo de halcón, que es muy similar a las tirolesas de Explore, pero en esta ocasión vas a ir acostado. Para estas actividades existen restricciones como no haber tenido alguna operación menor de 1 año, contar con problemas cardíacos o de espalda. Si estás embarazada, evita hacer esta actividad. Una vez preparados, nos ponen este tipo de arnés para irnos a la aventura. Una vez preparados, se empieza a sentir esta tensión y adrenalina. Sin duda alguna, mi corazón latía tan rápido que no lo podía controlar. Ay, güey. ¿Se siente muy gacho? ¿Perdón? ¿Se siente muy gacho? No, hombre, se siente divertido. Ay, cabrón. ¿Vale? Muchas gracias. Wow. Eso estuvo increíble. Estuvo buenísimo, me encantó. Me encantó. Nuestra tercera actividad se llama libélula, un bote rápido que da giros de 360 grados. Para esta actividad
no nos permitieron subir con la GoPro. Para ello, lo tuve que dejar en un locker provisional que se encuentra dentro de la actividad. De igual manera, ellos tienen una grabación que puedes adquirir al final de la actividad o de tu estancia dentro del parque. Sin embargo, Xcaret nos regaló estas imágenes para que ustedes vean cómo es la actividad. Quiero recordarles que si el video les está gustando, no olvides suscribirte y dejar tu like. También nos apoyas compartiendo este video con el resto de tus amigos. Dentro del parque también vas a poder encontrar un restaurante buffet en el cual te reciben con una bebida tipo cóctel sin alcohol. Cabe recalcar que en este parque también puedes consumir alcohol con costo extra. Sin embargo, una vez que hayas consumido bebidas alcohólicas, queda extremadamente prohibido realizar alguna de las actividades. El servicio buffet es de comida internacional, el cual es asistido. Es decir, vas a encontrar personal sirviéndote comida, ya que por pandemia este es un protocolo sumamente estricto. Vas a encontrar comida como carnes, pastas, hamburguesas y muchas cosas más. Nuestra tercera actividad se llama Barracuda, donde atravesaremos un río rápido de 1 kilómetro haciendo rap. Para esta actividad iremos acompañados de un guía que nos ayudará y nos auxiliará por cualquier inconveniente. Atravesaremos caídas de hasta 2 metros de altura. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta 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 keep the flame on. Keep the flame on. Keep the flame on. Arriba. Listo. Eso. Ya sabemos quién debe la chela. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te vas a parar? ¿Te ayuda a parar? ¿Todo bien? La verdad es que eso fue lo más divertido.
gotta keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Gotta 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 keep the flame on. Para nuestra cuarta actividad realizaremos Puma, en el cual iremos montados en un monster hechos exclusivamente por Grupo Xcaret. Para esta actividad atravesaremos diferentes obstáculos bastante rudos. Ten en cuenta que vas a tener una super sacudida con esto, pero la verdad es que es divertidísimo. Por último, realizaríamos la actividad de monos, una actividad de altura donde pasaríamos por varios obstáculos de diferentes niveles, que van desde los más básicos hasta los más extremos. Desgraciadamente, mis tenis se rompieron después de tanta aventura, al igual que yo no me sentía tan preparado, tanto física y mentalmente, para realizar esta actividad. Sin embargo, me queda esta espinita de poder realizar esta actividad algún día, y esto es una promesa de que volveré y le echaré más ganas para poder hacer el último nivel.